Hola, familia del Recreo Deportivo. Soy Hernando Chindoy. Les envío un saludo desde París, Francia, donde me encuentro avanzando en el proyecto Econera, una pluriversidad para contribuir a salvaguardar la biodiversidad desde la educación superior. Un gran abrazo. Bueno, señoras, señores, muy buenas noches, tardes o días, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Esta es una edición más del Recreo Deportivo. Hoy con un personaje muy especial, pero antes de presentarlo vamos a ver la caricatura del día. Bueno, ahí están. Señores, una opinión sobre la caricatura. Pues los papá, padre e hijo de los Tobón, ¿no? La historia del pasado y Primera del historia que hicimos, sí, del tenis colombiano, ¿no? Y ahora ver que Miguel Tobón Jr. está estuvo en la categoría Junior en el top 10 mundial, ¿no? Así que espectacular, correcto. vamos a ver. No solamente Bueno, sigue los pasos del padre, sino que todo parece indicar que los va a superar. Y creo que Miguel Padre estará muy satisfecho de eso. La dinastía de la raqueta. Sí, no, qué bueno, es una buena noticia para el tenis colombiano. Bueno, entonces hoy, señores, el tiempo nos apremia y vamos a introducir a un personaje muy especial hoy, que realmente es multifacético, polifacético. Es una de esas personas que ha hecho de todo en la vida, a pesar de lo joven. Fue futbolista profesional, escritor y ha publicado más de 30 libros, o sea que imagínense, prolífico. Ha sido entrenador en las inferiores de equipos y ni más ni menos que gerente de la Fundación Celeste, que crearon los futbolistas uruguayos para ayudar a la infancia, para fomentar valores a través del fútbol y la educación. Entonces, sin más preámbulos, yo quisiera de una vez, Daniel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer para mí estar en este programa y a la vez estar comunicándome con el pueblo colombiano que aprecio muchísimo. Así que gracias por la invitación. Claro que sí. Daniel, para quien no sepa, nació en Colonia del Sacramento, Uruguay, que a propósito, Colonia del Sacramento es una ciudad hermanada con Cartagena de Indias en Colombia, o sea que esperamos verte en Colombia de pronto dictando algún seminario, ¿no, Daniel? Qué lindo, qué lindo. No conozco aparte Cartagena, mi hermana estuvo ahí, dice que le gustó muchísimo, así que sería un placer, ¿cómo no? Claro que sí, por supuesto. Y para comenzar esta charla yo quisiera hacerle un par de preguntitas a Daniel que tienen que ver con su infancia. Daniel fue de esas personas que, aunque siempre quiso jugar fútbol, también sus padres lo incitaron a la lectura, al estudio. Cuéntanos un poquito de eso, cómo te ayudó en la vida, Daniel. Sí, totalmente. Yo vengo de una familia bastante futbolera, sobre todo mi papá era muy futbolero, era de hablar de fútbol mucho y de acompañarme al fútbol, llevarme al fútbol, hablarme de fútbol, escuchar fútbol. Sobre todo en mi infancia lo que más se hacía era escuchar los partidos por la radio. Entonces, a mí me gustaba mucho escuchar con mi papá, me distraía un poquito y demás, pero la radio siempre estaba prendida y aparte eran unas previas muy lindas, tanto del fútbol argentino, porque como bien dijiste, Colonia del Sacramento está pegadito a Buenos Aires, nos separa el Río de la Plata apenas 40 kilómetros. Entonces, a través de la radio escuchábamos los partidos de River, de Boca, del fútbol argentino y también los de Uruguay, los de Peñarol y de Nacional. Entonces, los fines de semana era habitual que la radio estuviera prendida con las previas, con el partido y después con los comentarios posteriores. Claro que sí. Entonces, el fútbol estaba muy presente en mi casa, en mi familia, en mi vida. Y mi mamá era maestra y era como el contrapeso a eso. Ella me inculcaba mucho el leer, el estudiar. Era muy realista. Si bien a mí me gustaba mucho el fútbol, ella siempre me dijo y me hizo sentir que el fútbol tenía que ser un deporte para practicarlo, para sentirme bien, para hacer ejercicio, pero que era muy difícil que lograra vivir del fútbol. Siempre me lo dijo, desde muy chiquita esa estadística estuvo presente en mí. Entonces yo crecí
sabiendo que al fútbol iba a jugar todas las veces que tuviera ganas en mi vida, pero que tenía que hacer otra cosa para abrirme camino en la vida y poder tener cuando sea grande mi trabajo, mi dinero y poder comprarme mis cosas. De modo que eso me ayudó mucho. Hoy día cuando voy a charlas en colegios, en escuelas, y me dicen los niños, las maestras, hasta los padres, acá hay muchos que quieren ser futbolistas, ¿qué tenés para decirles? Yo digo, bueno, lo más probable es futbolistas profesionales, ¿no? Lo más probable es que no lo logren. Y ahí es como que me quedan mirando como diciendo, Mira, claro. está loco, ¿qué está diciendo? Pero lo que pasa es que yo sería un hipócrita si no lo dijera, porque la estadística marca que de toda una generación, pongámosle la generación del año 2002, de los chicos que nacieron en el 2002, de toda esa generación va a llegar a ser un Cavani, un Suárez, un James Rodríguez, lo que quiera, va a llegar el 1% de toda la generación. O sea, no van a llegar a un 99%. Lo que pasa es que ese 99% es el porcentaje que no conocemos. Entonces yo les miento y les digo que es como una receta de un postre, que son 2 cucharadas de azúcar, una harina, ¿ves? Y ahí se hace el postre. Si fuera tan fácil el fútbol, les diría, con sacrificio, con dedicación, todos van a llegar a ser James Rodríguez. Estaría mintiendo. Claro, James Rodríguez hay uno. Detrás de los James Rodríguez hay 300.000 niños que no llegaron y capaz que tenían la misma dedicación, el mismo sueño, el mismo tesón, coraje, todo que James, pero le tocó a James. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque hay que apostar a la formación integral del individuo. Entonces, si yo creo que el fútbol va a ser el salvador de mi vida y la de mi familia y voy a hacer mucho dinero, estaría incursionando en un error imperdonable. Por eso después tenemos tantos casos de depresión y demás en futbolistas. Bueno, y no quiero meterme en ese tema, que es un tema bastante delicado. Pero también si llego a ser futbolista, esa formación me va a ayudar muchísimo. No solo en mi etapa de deportista, que voy a ser mucho más valorado dentro de un vestuario, fuera del vestuario, voy a ser más inteligente. Hoy día los futbolistas son empresarios. Un futbolista a mí me vende el shampoo, me vende la máquina de afeitar, me vende un auto. Entonces, cuanto más inteligente, mejor exprese, mejor vocabulario tenga, mejor, voy a valer más allá de lo que de lo que haga dentro de la cancha. Pero después cuando me retire, si lo único que hice en mi vida fue patear la pelota, no voy a saber qué hacer de mi vida con 35, 36 años. Y vaya si me queda mucho tiempo por delante. Entonces todos esos temas mi mamá los manejaba y mucho y muy bien. Y siempre me inculcó que tenía que hacer algo más aparte del fútbol. Entonces siempre compartí mi vida con otras actividades y entonces el fútbol era algo más. Y yo sabía que si no llegaba a ser futbolista profesional iba a ser muy feliz porque me gustaba la literatura, quería estudiar, yo me imaginaba viviendo de bibliotecario, trabajando en una biblioteca, me gustaba mucho la música, quería tener mi banda, no sé, era muy inquieto y el fútbol era algo más de mi vida. Y eso me llevó a que el día que no estaba disfrutando más mi actividad profesional en el fútbol, no fuese un drama dar un paso al costado y decir, hasta acá llegué, me voy, gracias por todo, y no me arrepiento para nada, y me retiré con 31 años, me retiré bastante joven, tenía un tiempito más para seguir jugando si quería, pero no aguantaba más. Primero que nada, mi representante, un ser nefasto, mentiroso, subestimando la inteligencia del futbolista permanentemente, y es ahí que yo ataco y digo, vaya si tenemos que ser mucho más inteligentes los futbolistas para lidiar con ese tipo de personas, que por lo único que están en el fútbol es para hacerle daño al futbolista y quedarse con su dinero. Lo mismo que muchos dirigentes. Entonces, cuanto más preparado esté el futbolista, menos terreno le vamos a dejar a esa gente que con el único fin que se acerca al fútbol no es para potenciar ni equipos ni jugadores, sino para potenciar el bolsillo de ellos. Y basta con un ejemplo clarísimo acá en Uruguay. Tenemos un fútbol pobre, no quiere decir futbolistas pobres, porque los futbolistas han hecho dinero fuera del Uruguay, no dentro del Uruguay. Tenemos un fútbol pobre, una liga pobre, y uno de los representantes, varios de ellos, más ponderados y millonarios del mundo. Llámese Paco Casal,
llámese Pablo Bentancur, y varios otros empresarios uruguayos que han hecho fortunas con los jugadores y con el fútbol local. Y sin embargo, hay equipos que no tienen ni para pagar la luz y el agua a fin de mes, mucho menos los salarios. Entonces, cuando esa espiral ya me estaba comiendo la cabeza, me di un paso al costado y seguí con mis actividades, y ni que hablar que no me arrepiento hasta el día de hoy, pero me gusta el fútbol, sigo relacionado con el fútbol. Para mí el premio más grande que recibí en el fútbol fue de mis colegas, al darme la gerencia de la Fundación Celeste, nada más y nada menos. Para mí la herramienta fútbol es una herramienta muy rica para estudiar, para hacer proyectos sociales y un montón de etcéteras más. De hecho, a mí el fútbol me ha ayudado para abordar un montón de temáticas. A mí cuando me dicen el escritor de fútbol, yo reniego un poco de eso. Yo no escribo de fútbol, sino que el fútbol me sirve para abordar los temas que quiera. Y he hablado de un montón de temáticas para niños, adolescentes y adultos en mis diferentes historias. Claro que sí. Y digamos tus personajes, por decir algo, Tito, mi mundial, tiene que ver un poquito con estas partes de sombras del fútbol también. Tú lo has alimentado de tus experiencias personales. Se sabe que es una historia de ficción, pero digo yo, tú utilizas lo que te ha ocurrido a ti también, ¿no? Sin duda, fíjate que Tito es el mayor de 5 hermanos. Yo no soy el mayor de 5 hermanos, pero digo, es el mayor de 5 hermanos y vive en una casa muy humilde de Colonia. Y él nos dice, porque está narrado en primera persona, que en el único momento de su infancia, en la semana, que se siente pleno, que siente que sirve para algo, que siente que se puede expresar, es adentro de la cancha de fútbol cuando juega el partido del fin de semana, porque se destaca ante todos los demás. Sin embargo, de lunes a viernes en la escuela es retraído, tiene pocos amigos, le va mal, no le gusta estudiar, y vive en una casa que él pasa la mayor parte del tiempo triste, porque todo el tiempo está el tema de que no les alcanza el dinero para llegar a fin de mes. El papá trabaja todo el día, la mamá intenta llevar adelante como puede el hogar, y bueno, un día lo ve un representante y con apenas 14 años lo saca de Colonia, lo trae a él y a su familia a vivir a Montevideo para jugar en Peñarol, y le paga un dinero, y ahí la familia lo acompaña, deciden acompañarlo, el papá, los hermanos se vienen a la capital. Pero ahí pasa algo que se da también. Él con 15 años se encuentra con que pasa a ser el sostén de la familia. Y es una carga que no está preparado un joven de 15 años. Entonces empieza a preguntar qué le va a suceder a él y a la familia si empieza a andar mal y demás. De todas maneras, se sobrepone a eso porque es muy bueno. Ya se empieza a hablar de que va a ir a jugar a Europa, y en el camino deja los estudios, y deja una amiga en Colonia que le señala que está mal, que cómo va a dejar los estudios a tan temprana edad, y él cree que no entiende la amiga, que no tiene idea de lo que es el fútbol. Y bueno, es un poco el mensaje que yo no quiero spoilear, como se dice ahora, pero bueno, y lo que yo quería mostrar era que lo que dije anteriormente, nada te marca que vas a ser un fenómeno, y así lo seas. No te garantiza nada, ¿no? Y así logres llegar, yo creo que es importante igualmente que se respete eso. Yo publico en Estados Unidos el año pasado, estuve dando charlas por diferentes colegios, escuelas y demás. Allá está totalmente integrado el tema deporte y con la academia, con la escolaridad. Con la educación. Con la educación. De hecho, los grandes deportistas salen de las universidades, y las universidades a los grandes deportistas los becan. Entonces, ahí ya ves que está totalmente integrado. Acá en Uruguay, parece que si elegís ser deportista, no vas a poder estudiar, y si elegís estudiar, vas a tener que renunciar al deporte. Y ese divorcio es totalmente perjudicial para la vida de cualquier joven que pretende unir esas dos disciplinas. Claro. Y bienvenido sea. Pero eso te iba a preguntar, Daniel, precisamente, y es, fíjate que tú tienes como derivas de dos lugares. Por un lado, tu formación, por otro lado, el fútbol. Y pareciera que fueran caminos bifurcados. ¿En qué momento tú te das cuenta que juntarlos, como decías tú, en receta, es maravilloso, es único, es poderoso? ¿En qué momento? ¿Cómo te das cuenta de eso? Bueno, vos sabés que
a mí me costó, porque a mí un técnico llamado Julio Rivas va con su equipo, con Bellavista, un equipo de acá que tú jugaste ahí. Claro, a mí va a Colonia, a él le gusta mucho Colonia para ir a hacer la pretemporada, siempre escoge, porque es una ciudad muy buena para hacer pretemporada, porque tiene desde playa hasta estadio de fútbol, hasta equipos, es chica, entonces los traslados son rápidos, accesibles, entonces a él le gusta mucho ir a Colonia, entonces fue con Bellavista y jugó un partido amistoso contra el equipo que yo estaba jugando allá de Colonia, y yo era muy rápido y le gustó eso y habló con mis padres y les dijo que me quería traer a Montevideo a entrenar en el primer equipo de Bellavista, que para mí era toda una oportunidad que se me abría, y entonces le dije a mi mamá, sí voy, vine, sufrí muchísimo porque dejé mi ciudad, mi casa, mis amigos, todo, y yo no sabía ni siquiera movilizarme acá en Montevideo, tuve que aprender a los tumbos, pero bueno, fue una linda experiencia, pero yo también dejé ahí los estudios. Hice ese año Bellavista, al otro año Julio pasa para Peñarol, me lleva pero a las inferiores, ahí no retomo el secundario, pero el secundario se dice acá, el liceo, no sé cómo se le dice en Colombia, es el bachillerato, no sé. El bachillerato. Ahí está. Entonces, paso a las inferiores de Peñarol, hago los 2 años de inferiores, ahí me pongo a estudiar locución radial, algo alterno, porque mi mamá me insistía con eso. Y después yo veía que en Peñarol había como una etapa que de la cuarta división no pegabas el salto a primera. Entonces empecé a manejar en mi vida como, che, me voy a volver a Colonia, mi ciudad, y voy a terminar los estudios, porque ya veo que lo del fútbol por ahí es y me volví a Colonia y me alisté, me fichó el único equipo profesional que hay en Colonia, que se llama Plaza Colonia, que era un equipo de la B y que había jugado en la B hasta entonces y nunca había ascendido. Y bueno, me puse ahí y le dije a mi mamá, bueno, voy a terminar el liceo, el bachillerato. Entonces iba al bachillerato nocturno y jugaba en Plaza de día. Salimos campeones de la B, bien. En la A hicimos flor de campaña. De hecho, tengo una anécdota muy linda, que Diego Lugano debuta como futbolista profesional en aquel Plaza Colonia, y a él le faltaba, nos hicimos muy amigos porque coincidimos en que a él le faltaba también el último año de bachillerato, y cuando me lo comenta ese verano le digo, yo estoy yendo al nocturno, y entonces se anota en el nocturno y terminamos el bachillerato siendo los dos futbolistas interesante, sí. Profesionales. Y es una anécdota muy linda porque todavía conservamos amigos, era re lindo llegar de la práctica, muertos como estábamos, dejar el bolso con la ropa deportiva, agarrar la mochila e irnos a estudiar, porque eran compañeros que, tenían cualquier otro tipo, y era como, al fin estamos en otro ambiente, era como cambiar el chip, y con los profesores había una complicidad linda, nos ayudaban a aprender y a estudiar, pero de una manera, el nocturno está bueno. Fue una linda experiencia el nocturno. Daniel, sigue. No te quería contar. No, y ahí terminamos y hicimos una campaña impresionante con Plaza, y yo, de estar desahuciado en el fútbol, ya creer que no iba a lograrlo, me sale el pase al Cruz Azul, y ahí ya digo, bueno, sí, acá me transformé en futbolista profesional definitivamente. Es que lo que iba a decir, Daniel, lo de tu velocidad es evidente, o sea, evidente que hay un montón de cosas que hablar, y ahorita que escuchando a Juan Carlos me quedé pensando que así como eres crítico de quienes abusan al futbolista, la amistad ocupa un lugar muy importante en esa simbiosis fútbol, escritura, educación. Hay algo con la Fundación Celeste cuando uno ve lo que haces con los chicos en las ciudades de las que han sido los futbolistas, y pues te adelantaste telepáticamente cuando hablaste de tu amistad con Diego Lugano, y de hecho tu amistad también con Argentina, ¿no? Y con River Plate. O sea, hay una serie de cariños en tu vida que afloran. De hecho, a mí me gusta como suena Colonia, que suena un poquito parecido a Colombia. O sea, puedo pensar que hay unos vínculos entre un hijo de la penillanura levemente ondulada y nosotros ahorita. Entonces, quería preguntarte sobre la amistad. O sea, porque
fuera de Diego Lugano eres amigo de varios de los grandes jugadores uruguayos y hablas de eso como con mucho cariño, entonces pienso que lo fomentas. ¿Cómo ves la amistad en el, no sé, en el crecimiento de las redes de relaciones de un futbolista, de un educador, de un escritor? Mira, yo te voy a poner un ejemplo y, y no quiero hacer demagogia ni mucho menos, pero yo en el fútbol hice dinero que me ayudó para comprarme una casa, un auto y para algo más, y no mucho más que eso, ¿eh? No mucho más que eso. Sin embargo, a mí me sirvió muchísimo en la vida. Y me sucedió, hay un ejemplo cuando yo tenía 21 años que me marcó mi vida, si se quiere, mis valores, me puso a prueba mis valores. Yo voy al Cruz Azul, pego un salto al Cruz Azul, que es un salto enorme de Plaza Colonia al Cruz Azul. Y el Cruz Azul en el 2003 estábamos teniendo una mala campaña y la dirigencia nos reúne después de haber perdido 6-1 contra Fénix en un partido y nos dice que nos va a bajar el sueldo a todo el plantel. Entonces ahí yo estaba jugando de titular, se reúnen varios de aquellos jugadores, yo era compañero del Loco Abreu ahí, Loco Abreu. Se reúnen y estábamos jugando Libertadores y torneo local. Entonces me acuerdo que Palencia, que era la voz como cantante del equipo, nos dice, miren, esto es ilegal, no lo van a hacer, entonces mantengámonos firmes y no aceptemos este disparate de bajar un sueldo a mitad de temporada. Digamos que no aceptamos. Perfecto, obvio, me pareció correcto. Entonces decimos que no aceptamos y ahí viene una primera traición, que es los suplentes deciden que está bien, que se hiciera con los sueldos de ellos lo que la directiva considerara. Yo quedé pasmado, pero después el mismo Palencia dice, tranquilidad, Cruz Azul no se va a quedar sin los 11 titulares con una doble competencia. Obviamente, entonces, empezaron a entrenar los suplentes y los titulares nos quedamos al margen del plantel. Fue un escándalo, pero estábamos al margen. Y ahí nos reuníamos. Y nos decían, yo 20 años, recién llegado, me estaba viviendo todo eso, no podía creer. Pero bueno, tranquilo, firme. Entonces ahí me llama un día Palencia y dice, mirá, van a intentar arreglarnos individualmente. El discurso tiene que ser este. Si volvemos los 11, volvemos. Si no, no vuelve nadie. Perfecto, la unión hace la fuerza. Estuve de acuerdo y así sucedió. Me llamó el presidente a mi casa y me dice, mirá, Daniel, tu sueldo es muy inferior al del resto de los que están sin ir a entrenar. Obviamente no te lo voy a tocar. Lo que te pido es que te reintegres mañana a los entrenamientos porque estamos contentos con vos y sos rehén de esta situación. Yo le digo, ¿cómo no, presidente? Pero si vuelven los 11 vuelvo, si no, doy un paso al costado. Perfecto. Y así fue, uno por uno. Llamo al Loco, ¿te pasó esto? Sí, Nos citan para reunirnos el martes a la noche en la oficina. Cuando vamos el martes, empieza a hablar el presidente y dice, bueno, llamé a todos y los únicos que me dijeron los 11 ninguno fueron los 4 extranjeros, así que el Cruz Azul decide que se va a quedar sin la plantilla de extranjeros. Yo no podía creer. Y ahí hay un mexicano que dice, Almaguer dice, pará, ¿en serio esto? No, yo me voy con los extranjeros entonces. Y pega un paso al costado. El resto siguieron en Cruz Azul. Hasta el día de hoy, a veces me siguen haciendo entrevistas, ¿estás arrepentido de haberte ido del Cruz Azul cuando todos se quedan? Y yo digo cada vez más convencido, no solo no estoy arrepentido, sino que lo volvería a hacer así. ¿Por qué? Porque renuncié a un montón de dinero. Es cierto, renuncié a un montón de dinero. ¿Pero qué me iba a quedar en ese vestuario por dinero? No. Entonces perdí un montón de dinero, pero gané un montón de cosas. Yo creo que a la larga o a la corta la vida te recompensa. Y yo tomé la decisión que debía tomar. Y espero un día que si un hijo mío está en la misma situación que estuve yo en ese momento, tome la misma decisión que tomé yo. De hecho, llamo a mis padres en ese momento, les explico la situación y mi papá, que no le sobraba ningún dinero, más teníamos deudas porque teníamos había devaluado acá en Uruguay y teníamos unas deudas, me dice, ya te tenés que venir para acá, ¿qué vas a hacer ahí?
Entonces, yo creo que esas convicciones de valores, a la larga, te demuestran la clase de personas que sos y lo que valés en la vida. Y a mí, una recompensa que me llegó es que a raíz de esas situaciones, el loco Abreu dijo, che, esta fundación, yo propongo que se la demos a Baldi, a Daniel Baldi. Sí. Y Lugano me conocía y dice, mirá, ¿por qué no me propuso? Ah, mirá, porque pasó esto y esto. Y nosotros necesitamos gente así, leal, en la causa. Y yo creo que fue el premio máximo, y lo recibí 15, 20 años más tarde. Pero yo creo que esas convicciones, esas cosas, vienen de la cuna y hay que transmitirlas, y a veces el dinero en el fútbol empaña mucho las cosas, pero hay que estar seguros de lo que uno hace, porque si no es en el inmediato, a la larga, la recompensa llega si sos así, y si no llega de lo otro, porque esas personas que nos decían los 11 o ninguno, por suerte nunca más tuve la suerte de cruzármelas, por suerte. Yo tengo una pregunta, Daniel. Destino. Daniel, tú has tenido la oportunidad de compartir con futbolistas de muchas partes del mundo. Y hay algo que siempre llama la atención, y es que Uruguay, siendo un país tan pequeño en población, tenga siempre protagonismo en sus selecciones y en sus equipos. Y tú también tocas mucho el tema de los valores en los jugadores. Entonces, a mí me gustaría entender un poco cuáles son esos valores que tú detectas en los futbolistas uruguayos que pesan tanto para hacer de siempre de la selección uruguaya una selección de peso a nivel mundial, y que de pronto no tienen los otros futbolistas a los que tú has conocido. Entonces, ¿qué es eso que diferencia a los futbolistas uruguayos de los demás futbolistas? ¿Cuáles son ese valor o esos valores? Uruguay ha oscilado, nos identifica mucho esos valores, ese amor, ese sentimiento patriota, esa rebeldía. Bueno, no voy a hablar del maracanazo o del 30, o de lo que siempre, no me voy a remontar pero en la historia más reciente tuvimos momentos complicados también. Tuvimos sin ir a 3 mundiales seguidos, o no, perdón, en el 2002 fuimos, pero nos volvimos inmediatamente. Y no fuimos ni 94 ni 98, 2002 fuimos y nos volvimos, y 2006 ni fuimos. Entonces, fueron años oscuros. ¿Hasta qué? Hasta que llega una persona como el maestro Tavares que inculca de nuevo esos valores que se habían perdido en la selección uruguaya. Y nos hace sentirnos de nuevo como es el uruguayo. El uruguayo es una persona humilde, más allá de los millones que pueda hacer el futbolista por su condición de ser superestrella. El trato que había en el complejo de Uruguay cuando ibas y estaba el maestro Tavares era un trato de amistad, pero no amistad entre los jugadores, amistad entre el portero de la puerta, entre la chica, entre la mujer que limpiaba los baños, entre la cocinera y el cocinero, entre todos, que eso a la larga o a la corta es lo que el uruguayo es, un mate, una reposera, y es más simple que la nada. Y cuando es así, pero nos distingue ese amor por esos placeres mundanos y por la causa que nos estimula a ir y rebelarnos ante la adversidad. Siempre la corrimos de atrás. El uruguayo nunca le sobra nada, somos 3 millones, somos una cosita así en el continente. Fíjate, no tenemos complejo de inferioridad, somos inferiores, pero sin embargo cuando salimos hay que estar espalda con espalda, y cuando eso se transmite, se logra, se defiende, y bueno, le podemos hacer batalla a cualquiera, porque la verdad nunca nos sobró nada. Y entonces yo creo que hay un resurgir de eso con la era Tavares, que lo transmite y lo absorben líderes como Lugano, como Godín, y bueno, como tantos otros, pero los pongo de ejemplo porque fueron los 2 capitanes, que yo creo que cuando eso se siente amenazado, caemos. Y fíjense el último ciclo, los vaivenes que ha tenido por ese tipo de cuestiones, y Uruguay tiene que volver a eso. Y no quiero entrar en discrepancia ni nada, pero Suárez señaló algunos temas, y si Suárez lo señaló, creo que hay que estar atentos, y no es casualidad
que se haya caído después la cosa como se cayó. Creo que es importante no descuidar esos aspectos en el uruguayo, en el fútbol uruguayo sobre todo, porque nuestras raíces nuestra idiosincrasia es muy sagrada, pero hemos sabido tener décadas oscuras, muy oscuras, y esperemos no volver nunca a eso. Claro que sí. Filósofo, no sé si Baldor está Sí. llamando, ¿de acuerdo? Vamos a entrar a la sección de Al Tablero con Baldor. Una pregunta muy sencilla, yo creo que sí, es sencilla. Nómbrenme, es entre todos, pueden dialogar entre ustedes, ¿cuáles son los 3 jugadores uruguayos de la historia que más se han puesto la camiseta celeste en partidos internacionales? Más veces. ¿Para qué más se han puesto? Digamos que han jugado más partidos internacionales defendiendo al Uruguay. Yo diría Uno, que- Suárez. Suárez es uno. Suárez entre los 3, no está Suárez. Uy, fallé. Sí, Qué uno mal debe ser comienzo. Lugano. Lugano debe ser uno de ellos. Lugano está entre Creo los que top no. 10, pero no. Francescoli. No, tampoco. No, pero Maxi Pero no. Pereira. Una corrección. Suárez sí está, sí me equivoqué. Sí, Suárez está segundo. no, Pereira me castigó no muy está, duro, Pereira está en el filósofo, top me 10 castigó también. muy duro. Pereira está en el top 5 incluso. Les ¿Pereira? falta 2. Suárez sí está, segundo. Vale. Les falta 2. Uno que fue reciente capitán. Una pista. Godín. Diego Godín es el que tiene más 161 Increíble, ocasiones. ¿no? Sí, el Y número falta uno. un delantero Forlán. muy alto, muy ágil, muy Forlán. rápido. ¿Forlán? No, él está en el top 10 también, pero no. Que jugó en Italia, en el Napoli, jugó en ¿Cavani? Cavani. Cavani, claro, Cavani. Correcto. O sea, son Cavani, Suárez, Cavani. Suárez, y- Cavani, Godín, Suárez Y y Godín. Cavani los 3 Cavani. primeros. Y después está Muslera. Increíble. Muslera. Y Muslera. Y también está Forlán en el top 10 y Godín también, y Pereira. Lugano también está décimo ahorita. Y Pereira. Pereira está quinto, sí. Para ver, esos nombres uno los oye y uno piensa, increíble, qué señor equipo, Sí. por Dios. Bueno, Y tú Bastante tuviste, Daniel, la contemporáneo, oportunidad de jugar con algunos de ellos, bueno, de conocerlos de cerca, ¿no? Claro, son los fundadores de la Fundación Celeste. Claro todos que sí. ellos. Sí, Bueno, sí. sí, no, señores, Bueno. entonces entremos a la otra sección. Sí. Gol de oro y tarjeta roja. A ver, gurú, comencemos por el gurú. Bueno, yo le voy a dar la tarjeta roja a lo que está pasando con el mundo, ¿no? Yo estoy aterrado, este mundo está otra vez entrando en un conflicto, pero por todos lados, ¿no? O sea, tome país que sea y hay conflictos internos, externos. Estamos en candela, como diría The Doors, come on baby light my fire, porque esto está tremendo y está bastante complejo. Y la tarjeta roja, el gol de oro se lo quiero dar a la Fundación Celeste, definitivamente, Daniel, porque es que es brillante que los jugadores de la selección uruguaya hayan creado una fundación para transmitir valores a los niños. Es un círculo tremendo, ¿no? Lo que tú decías, esos valores uruguayos, pues ¿quién mejor los puede transmitir que los mismos jugadores que los han tenido, los que se han alimentado de esa simplicidad de la cual tú hablas? Ese es mi gol de oro. Muy bien, excelente. Bueno, Alfredo, seguidor, adelante. Pues en sintonía con Gurú, mi tarjeta roja es como para el exceso de fricción que se vive en el mundo, en nuestro entorno, desde Colombia hasta los países, las fricciones en general, la gente que es agresiva con la corporalidad, que te pone el celular duro al lado, que se mete en la fila, que te empuja el espaldar de la silla en el avión, o sea, pasan ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y mi gol de oro, pues mi gol de oro es para Daniel, mi gol de oro es para Daniel y para lo que yo llamaría la gracia como de los pequeños afectos. O sea, me parece, Daniel, que es un gran gusto tener una persona muy cordial y muy enfocada en los niños, o sea, muy enfocada en, o sea, hay una infidencia, ojalá podamos tener en algún momento a Daniel en Colombia, porque Daniel, uno habla contigo y se ve que lo que te interesa es comunicar, más allá de, o sea, la plata obviamente se necesita unos mínimos, pero se ve que eres como escribes. De hecho, pues para
para acabar de celebrar ese gol de oro, que tengas una novela hablando de amor entre personas que le hinchan a los dos clubes más grandes de Uruguay. Es interesante también cómo tratas de acercar siempre. Entonces, mi gol de oro para ti. Muy bien, iluminado. Bueno, a ver, gol de oro. Yo le daría gol de oro, pues hombre, haciéndole un homenaje a nuestro invitado de hoy, a la República Oriental del Uruguay, que realmente uno siempre percibe ese país como un país, un remanso de paz entre la locura de Sudamérica. No sé si es así o no, pero uno lo ve siempre como un país muy tranquilo, un país de gente muy pacífica y que ama su país como lo hacen los jugadores uruguayos, entonces gol de oro para ellos. Y la tarjeta roja, vamos a dársela, pues hay tantas cosas para darle tarjeta roja hoy en día, pero digamos que tratando de enfocarla hacia algo positivo, es a la FIFA por no haber hecho antes el Mundial de Clubes. Creo que es un campeonato en medio de, de una temporada de año que pues, le trae a uno nuevamente fútbol a la retina, entonces eso es interesante. Correcto. Daniel, para ti, ¿un gol de oro, una tarjeta roja? Yo lo voy a hacer futbolero, porque ni que hablar que si me pongo en la coyuntura del mundo, tengo varias tarjetas rojas. Pero tengo una tarjeta roja que no sé, capaz que ustedes coinciden o no, pero yo esa la eliminatoria. Okay. Es muy difícil quedar afuera del Mundial, hoy día ha perdido Sí, claro. atractivo la eliminatoria, con tantos países de Sudamérica. Fíjate que los únicos que ahora se ponen un poquito nerviosos en la eliminatoria son Bolivia y Venezuela, a ver si van o no. Después ha perdido el interés Argentina y Brasil. Bueno, ¿y qué va a pasar para el 2030? Que ya estamos clasificados Uruguay, Argentina y Paraguay con la eliminatoria. No sé, Que va a quedar un eliminado nomás, parece. no sé qué va, como... Ay, Dios, sí, interesante, no lo había pensado. Sí. No me gusta que vayan tantos países, porque fíjate que Uruguay no ganó durante 9 fechas más o menos, y nunca estuvimos muy nerviosos cuando antes estábamos mirando la eliminatoria con una tensión atroz todo el tiempo, supimos ir a repechajes y demás. O sea, la tarjeta roja para un mundial con tantas selecciones, para mí, más la primera fase del mundial, va a haber partidos que van a ser malos. El verdadero mundial va a arrancar a partir de la segunda fase. Bueno, lamento aquellas selecciones, con todo el respeto, pero bueno, ha perdido calidad en ese sentido. Y el gol de oro se lo quiero dedicar, bueno, voy a ser un poco patriota, pero tengo un gran amigo que está triunfando ahí en Colombia y que realmente es una persona espectacular, y yo creo que es un arquero espectacular, que es Mele, Santiago Mele. Pero lo acaban de vender, ¿viste? ¿No? Lo acaban de vender. Bueno, se va a caer, vamos al mismo enlace, por cierto. Claro. Es gol de oro doble, porque es un ser que se merece todo esto. Aparte de estar muy preparado, la mamá profesora, todo bien, siempre incentivándole la humildad, además, el esforzarse. Él estuvo en la selección uruguaya sub-20, se fue a Europa, volvió y fue a Plaza Colonia. Fíjense, una caída, y levantarse de eso inmediatamente como lo hizo. Entonces, nos estabas hablando de Santiago. Sí, y lo conozco, aparte, les digo, volvió a Plaza Colonia, al mejor equipo de Uruguay, pero no deja de ser un equipo chico, y de ahí volvió a pegar el salto, así que vaya que si fue para destacar ese momento de su vida, porque uno podría largar todo, decir, bueno, ya fue, y sin embargo volvió a triunfar, así que vaya un saludo. Y bueno, como que tiene buenas influencias literarias, ¿no, Daniel? Como que le gusta la literatura de buenos escritores. Es un lector mío, aparte. Qué bueno. Bueno, señores, en mi caso, yo le voy a dar la tarjeta roja a las sombras del fútbol, es decir, a todos esos empresarios que pisotean los sueños de tanto chico que aspira a llegar y que a través de engaños
les dicen mentiras y lo que hacen es que llenan los bolsillos de esos manejadores, pero a los niños los dejan mirando realmente al vacío. Para la roja para esos señores nefastos. Y el gol de oro sí se lo quiero dar a Daniel, porque no solamente está ahorita de gerente de la Fundación Celeste, que me parece que es maravilloso lo que hacen, sino que también a través de su literatura contribuye a tanto niño para que, yo pienso, cada niño que te lee, yo creo que abre los ojos más y de alguna manera dice, necesito un plan B, necesito una contingencia, y tú estás ayudando a transformar vidas, Daniel, con tu literatura, así que el gol de oro para ti. Oh, muchas gracias. Demasiado gol de oro tuve, no me lo merezco. Y no, muy merecido. Y sobre todo que sí, yo a veces pienso, uno piensa que no es una gran cosa, pero realmente tocar la vida de los niños, sobre todo, es algo muy, muy importante. Y quisiera aprovechar este momento para preguntarte, de pronto, tú fuiste simultáneamente futbolista y fuiste escritor, ya que tu primer libro sale en el 2006, si no me equivoco, la Botella Fútbol Club, tú estabas activo. Es un poquito, no sé, es un problema que tus colegas te vean o que la intelectualidad sea vista de una manera rara, digámoslo así, o en el fútbol o no. Mira, a mí me daba mucha vergüenza reconocer que me gustaba escribir cuando no había publicado todavía. Por eso, ¿no? Tenía ese prejuicio como soy futbolista, que no soy, escribo, raro, era raro, me sonaba raro. Y bueno, me animé a raíz de un amigo que siempre me estaba como insistiendo en por qué no llevaba algo a una editorial algún día. Bueno, lo hice, me publicaron, tuve que salir a reconocerlo y hacer notas porque había publicado, y de parte de mis colegas, de parte de los futbolistas, siempre tuve el mayor de los respetos, y es más, hasta el agradecimiento, porque es una manera de dignificar la profesión, que muchas veces se lo señala al futbolista, muchas veces con razón, de que para lo único que sirve es para patear la pelota, de que no están formados, que son ignorantes, pero bueno, no es así, y no está bueno que se estigmatice así al futbolista, sobre todo, ya te digo, por la gente a la que le sacaste la tarjeta roja, que se hacen un festín con esas cosas, porque son los primeros en decir, no, queremos que el futbolista se forme, y bueno, ¿por qué en vez de comprarle un auto y darle un auto de $100.000 no le pagás una formación para que se supere y conozca idiomas, y cuando va al exterior esté más formado? No gastan en eso, porque es mentira, porque no lo sienten, porque si el jugador se forma empieza a ser más inteligente y va a prescindir de este tipo de personas. Entonces, yo creo que bueno, la verdad, apostar a la formación, a los niños, a los padres, muchas veces los padres son los que tienen que tomar conciencia de esto, más allá de la posición económica en la que estén, y no dejarse encandilar por estas personas, y justamente nunca es tiempo perdido el seguir en esta batalla que muchas veces te sentís como con desánimo porque decís, siguen logrando su cometido estas personas, pero igual, ya con que, y me ha pasado, con que 1 o 2 o 3 personas te digan, valoro mucho lo que haces, me cambiaste la vida, gracias a esto pude abrir los ojos y enfrentarme a un montón de situaciones y tener herramientas para salir adelante, creo que ya está. Yo, por ejemplo, tenía un proyecto que era armado de bibliotecas en las casas clubes de las inferiores de los clubes de fútbol, donde van chicos del interior y demás, se quedan a dormir ahí 24 horas del día, conviven allí. Entonces, generalmente no había bibliotecas, no hay bibliotecas en esos lugares, hay PlayStation, hay a las cenas con comida, pero no hay biblioteca. Entonces empecé a hacer una campaña para poner bibliotecas en esos lugares. Claro. Entonces, después que las armaba, al mes, a los 2 meses le preguntaba a los dirigentes, ¿y cómo va la biblioteca? Y no ha funcionado, porque ella que se va, si están leyendo 1 o 2 niños de los 30 que hay. Digo, pero eso es no servir, eso es servir y mucho. Claro. 1 o 2, ya está. Ya sí, por eso comienza, claro. ¿Por qué tienen que ser 26 o 27? Claro. No,
Ya uno o dos. De hecho, hay un libro que tengo gracias a Peñarol que habla de eso. Pero, bueno, yo agradecido y seguiré en esto que, aparte de que siento que la causa es noble, a mí me apasiona, entonces ya me gusta, y cuando a uno le gusta lo que hace, ya está. Filósofo, una Claro cosa que sí. que Daniel se nos va a escapar y no nos va a contar cómo es eso de que un uruguayo de pura cepa es amante de River Plate y era como, eso quisiera que nos contaras un poquito del argenguayo o el urentino. Y lo número dos, antes de soltar mi turno al bate, tienes un interés muy, muy grande en que el futbolista no se ha manipulado, no se ha vuelto un género mercantil. Y en ese sentido coincides con Juan Pablo Meneses, el escritor chileno, quien pasó por aquí hace un tiempo, y así como en algún momento, que vamos a ver si se dan esos interludios, me imaginé invitar en el futuro a Hernán Casiari y a Jorge Barraza. ¿Te sonaría un partido sobre los futbolistas, un partido literario aquí con los tres grandes, a quienes agradezco que pedí especialmente me dejaran acompañar hoy por lo que significas tú para mí, un intercambio con Juan Pablo Meneses sobre esa defensa de los derechos de los futbolistas? ¿Te le medirías a eso? Y lo otro, el cuento del amor por River Plate. Cambio y fuera. Mi amor por River Plate es de la cuna, como dice la canción, es de la cuna. Porque, como les dije, yo al vivir en Colonia recibía mucha influencia argentina. Somos hermanos con los argentinos, ¿no? El uruguayo es hermano con el argentino. Imagínense el de Colonia, que los tenemos ahí al lado. Son bastante insoportables también, hay que reconocer. Pero ellos te lo reconocen también. Pero bueno, River con el Enzo yo creo que fue uno de los artífices de mi amor por esta camiseta. Y yo puedo decir, sí, que soy hincha de River. No fanático, porque el fanatismo no, creo que no sirve en el fútbol, pero sí soy muy hincha de River y le quiero ganar siempre a Boca. y uno de los momentos más felices de mi vida fue en aquel recordado 2018 en Madrid. En Santiago Bernabéu, porque aparte tengo muchos amigos hinchas de Boca que siempre me molestaban con el descenso y yo creo... Con eso quedó cancelado todo, ¿no? Ya no pueden hablar más después de eso. No pueden hablar más. prefiero descender 10 veces y ganarle después 10 veces más en el Bernabéu. Sí, totalmente. Qué bueno. Y después con el interludio literario me encanta. Sí. Bienvenido sea. La verdad, la literatura futbolera es algo que me apasiona, me gusta, me divierte. Yo tengo ese plus ahí que pude ser un ratito futbolista profesional, pero yo que sé, por ejemplo, que es algo que me lo reconoce Sacheri, dice, nosotros somos unos mentirosos, vos sos el único que dice la verdad, que es mentira eso, es mentira. pero tengo esa ventaja, pero ellos tienen mucha ventaja a nivel prosa, así que digo, no, sigan ustedes, yo los corro de atrás. Bueno, excelente. Una última antes de irnos, a ti que te gusta cambiar vidas, ¿de pronto no te gustaría volver a dirigir a muchachos, a las inferiores? Sí, es lo que más me gusta, me gusta. Pero, insisto, ahí hay algo que chocas, que es contra el dirigente. El dirigente tiene... yo, por ejemplo, yo el último equipo que dirigí fue una sexta. Las sextas son 15 años. 15 años tienen. Chicos de 15 años, que me parece una edad, es la que prefiero. Me parece una edad espectacular, 15 años. Y yo dirigía la sexta de un club uruguayo llamado Racing. Uh-huh. Es un club chico. Lo más probable es, a esa edad, es perder contra Peñarol, Nacional, Defensor, Danubio, porque son equipos con más poderío, que hacen un scouting de chicos a nivel nacional, que traen los mejores, todo, tienen mejores instalaciones, mejor todo. Pero yo lo que apostaba era la formación justamente del joven, de que aprendiera a parar la pelota, a manejar los dos perfiles, a eludir a un rival,
a marcar los defensas. Bueno, apostaba a eso, más allá del resultado del fin de semana, porque eso es un periodo de formación del futbolista. Entonces, por ejemplo, los dirigentes ni siquiera iban a ver los partidos, pero después veían los resultados y veían que habíamos perdido 3-0 contra Peñarol. ¿Y qué pasa con la sexta que perdió 3-0 contra Peñarol? Digo, no pasa nada, estamos trabajando bien, ¿no? Cero drama. Sí, pero perdieron 3-0 contra Peñarol. Y bueno, no importa, ojalá mañana se le gane, salimos a ganar, pero bueno, estamos enfocados en otra tarea, que es en que el jugador pueda llegar a primera. Bueno, la cuestión que no chocaba contra ese discurso de dirigentes que ni siquiera sabían evaluar a un entrenador. Okay. Y me terminé yendo. De esa sexta, llegaron a primera, y hoy viven del fútbol, son futbolistas profesionales, 8 jugadores de los 11 titulares. 8, llegaron 8. Entonces yo quiero hoy día hacer una evaluación y decir si ese trabajo que se hizo en sexta era tan malo o quizá no era tan malo. ¿Se entiende lo que digo? Claro, entonces, por eso, se prepara mucho a los profesores de educación física, a los psicólogos deportivos, a los entrenadores, a los futbolistas, pero yo creo que habría que preparar mucho más a los directivos, que son los que toman las decisiones. Y ahí nos está faltando mucho eso a nivel local. Y si se acaba el programa y un dirigente colombiano de la amplia audiencia del Recreo Deportivo te llama y dice, Daniel, y si te vienes a dirigir a Colombia, lo pensaré. Qué lindo, qué lindo. A la ciudad que sea, no importa. Bueno, claro. Daniel, maravilloso tenerte por Colombia, por Uruguay, donde sea, pero se nota que eso es lo que más te apasiona, es poder dirigir, ¿no? Dirigir niños, 15 años, buenísimo. Sí, más que niños, ahí va en la adolescencia, porque es cuando arrancan ahí. Sí. Los representantes, los padres, los dirigentes. Entonces me gusta trabajar con el futbolista, ya dejó de ser niño ahí aparte. Ya y me gusta mucho, es una edad, el ida y vuelta ahí es precioso. Y a veces, bueno, porque escuchás diferentes realidades, diferentes situaciones, y me gusta lo humano en esa edad, y que aprenda, y que después a los años diga, ¿sabes qué? Vos me enseñaste, y lo que me dijiste aquel día que me pareció que era una estupidez, hoy día lo valoro. Eso es la recompensa más grande que uno puede tener como ser humano, ¿no? Ni siquiera como entrenador. Tú que eres literato, ¿cómo titularías la conversación de hoy? Ahí te la suelto. ¿Yo? Esa conversación que tuvimos. Sí, tú, Daniel. Bueno, es una conversación que quedará para la eternidad. La verdad que no me voy a olvidar nunca de este momento, y eso es lindo. Tengo un amigo que una vez sin querer le rompí la cabeza en un lugar y siempre que me ve me dice, che, sigo acá con la herida. A veces digo, pero eso quedó para siempre. Siempre que nos vemos lo recordamos a ese momento. Bueno, este momento creo yo que no tuvo ninguna herida, pero va a quedar para siempre, así que para mí, vaya si valió la pena, ¿no? Esta hora. Claro que sí. No, pues en esta nota, pues entonces, Daniel, mil gracias por todo. Bueno, ya saben los chicos, si van a querer jugar en el equipo de Daniel, tienen que ir a estudiar, ¿no, Daniel? El que no estudia no juega, ¿no? Mirá, una anécdota, porque los chicos hablan mucho de fútbol, un montón de cosas, y justo me acuerdo en ese Racing, venían los Rolling Stones a tocar acá a Montevideo por primera vez en la historia. Y entonces me pongo en el vestuario y les digo, ¿vieron que vienen los Rolling Stones? Me miraron con cara, no tenían ni... Digo, ¿no saben quiénes son los Rolling Stones? Digo, está muy bien. Para la práctica que viene, tienen que traerme estudiado quiénes son los Rolling Stones y quiénes fueron los Beatles. Si no, no entrenan. Nadie entrena. Bueno, no pueden que al entrenamiento siguiente vio todo. Bueno, los Beatles fueron de mí. Digo, claro que sí. No tienen ni idea de quiénes fueron. Nada más. Bueno, ahí está. Pones en práctica lo que dices. Me parece maravilloso.
Daniel, muy amable, muy gentil. Nos iba a dejar entrenar igual. Sí, Nos iba a no, me dejar. imagino. Sí, claro. Si no es directivo, te llama, ¿no? En todo caso, Daniel, mil gracias, en serio, muy amable, muy gentil por aceptar esta invitación y nada, estamos muy contentos de este programa y pues esta es tu casa, cuando quieras, bienvenido por acá. Quedará por la Gracias. eternidad. Quedará por Gracias, la Daniel. eternidad. Para la eternidad. Bueno, Para la Para la eternidad. eternidad, Daniel. Muchas muchas gracias. gracias. Que Un estés muy abrazo. bien. Felicidades, favor, abrazos a todos.